El cine es la séptima de las artes y uno de los mayores productos que consume toda nuestra sociedad. Hemos visto de todo, peleas increíbles, batallas espaciales, futuros apocalípticos... Hasta hemos visto dictadores morados. Y no me refiero a usted, señor Iglesias, sino a él. El cine nos ha dado muchísimas cosas, pero no se ha limitado a mostrar imágenes bonitas o impactantes, sino que también ha transmitido mensajes. Decía Rodrigo Cortés que el cine no es realista ni tiene por qué serlo, pero sí refleja la verdad de las cosas, y es aquí donde entra el periodismo. Los periodistas han sido una parte fundamental del funcionamiento de la sociedad. Son los emisarios del mundo y los que ayudan a que todo marche como debería ser, o al menos eso intentan. Y digo esto porque en el gremio de la información se han metido los opinadores, los forofos y los intereses partidistas. Y esto es algo de lo que habla muy bien el libro del director, aunque de eso ya hablaremos más tarde. El periodismo en muchas ocasiones es una profesión surrealista, y es precisamente esto lo que le proporciona al cine un escaparate lleno de golosinas que poder llevarse a la boca. La mayoría de este tipo de obras están basadas en hechos reales, que no quiere decir que todo lo que se ve ocurriese tal cual. Pero esto se da precisamente porque el periodismo es muy narrativo. La lucha contra los poderes económicos, los tiranos que manipulan a su antojo a la población, hay variedad y mucha. Pero en este vídeo quiero hablaros sobre 3 grandes bloques en los que se recogen las diferentes proyecciones en torno al cuarto poder. En este bloque encontramos a Ciudadano Kane, El Gran Carnaval, Network y Nightcrawler. En este segmento se representa una de las visiones más generalizadas actualmente. Los personajes principales de estas películas son personas retorcidas que el día que repartían la empatía olvidaron presentarse. Charles Foster Kane, Chuck Tatum, Diana Christensen y Louis Bloom son la antítesis de lo que debe ser un periodista. Son ejemplos de lo que se ha convertido el periodismo en los últimos años. Al fin y al cabo, son un retrato de lo que no es el periodismo, sino un espectáculo que cada vez está más extendido. Juan Luis Álvarez, director del Mega Hit, hace una reflexión acerca de este tema. Yo no me dedico a lo mismo que se dedican otros periodistas, otras personas que se llaman periodistas y que en el fondo son contertulios o que en el fondo son estómagos bien pagados o que en el fondo son showmans o entertainments. Todos ellos manipulan y juegan con la vida de las personas que los rodean. Charles Foster Kane montó una gran fiesta porque van a falsear información que provocará una guerra a España. Chuck Tatum hace todo lo posible para retrasar la salida de un pobre hombre atrapado en las minas y monta todo un circo mediático en torno a él. Diana Christensen acuerda vender un espectáculo televisivo a raíz de la locura de su principal presentador de informativos. Y Louis Bloom modifica la escena del crimen, extorsiona a su jefa y firma todo tipo de barbaridades escabrosas que rompen cualquier código ético como periodista y como ser humano. Pero esto tiene una meta muy clara: la fama. Todos ellos se mueren por ser la cara de la noticia, el personaje de quien sale en el bar y el que recibe más peloteo por parte de sus colegas. Quieren ser lo más influyentes posible, extender sus hilos para poder manejar a su antojo a muchas más marionetas, y lo acaban consiguiendo, aunque solo por un tiempo. Charles Foster Kane acaba solo, enrabietado con su destino y con una locura irreparable. Chuck Tatum es olvidado en cuanto la noticia se disuelve y no da más que hablar. Los índices de audiencia del programa que monta Diana Christensen bajan estrepitosamente y se ven forzados a la medida más drástica para no caer en el pozo de la indiferencia. Y en cuanto a Louis Bloom, sí, vale, el final de Nightcrawler acaba bien para él, pero su humanidad se ha ido por el retrete, por no hablar de que pudo haber visto su propio futuro cuando graba con su cámara el accidente de su rival. Los gritos del silencio, el dilema, matar al mensajero y los papeles del Pentágono son las seleccionadas para este apartado. Todas ellas son una contraposición a lo que hemos visto justo antes. Si las películas sobre tiranos magnificaban los vicios del periodismo, los héroes hacen totalmente lo contrario. Relatan historias donde los periodistas no solamente son los protagonistas, sino que lo plantean como una lucha entre David y Goliat, donde el gigante es el poder político y económico. Además, todo esto está acompañado de planos secuencia, primeros planos y bandas sonoras que enfatizan hasta el más mínimo detalle. Los principales conflictos que vemos aquí son las mentiras sobre Vietnam que sacó a la luz el Washington Post, el drama del periodismo de guerra en Camboya, una lucha contra la industria tabacalera y la relación del narcotráfico con el gobierno de Estados Unidos. En este caso, todos los personajes positivos, es decir, los periodistas, tienen cierta semejanza con Superman, y me explico. Superman es un superhéroe que posee una moral infranqueable y que es capaz de estar por encima del bien y del mal. Y no solo eso, sino que todas las decisiones que él toma son buenas. En el caso de estas películas, Katharine Graham, Ben Bradley o Gary Webb hacen frente a escenarios adversos y tienen en su mano informaciones muy sensibles que van a influir a la sociedad, tanto si se publican como si no. En ellos está el poder de contar absolutamente todo, contarlo con algunos matices e incluso negociar con los implicados para negociar un lavado de imagen. Y por supuesto esto no lo hacen. Pero el problema no es ese.
Al fin y al cabo, estas historias también están basadas en hechos reales y no pueden tomarse tantas licencias como para cambiar toda la línea de acontecimientos. Sin embargo, no existe ni una sola duda del comportamiento que deben tener, y apenas se plantean cuestiones sobre el cómo deben abordar la información, o sobre hasta qué punto es correcto lo que están haciendo. En su lugar, nos enseñan momentos de brillantez donde parecen ser auténticos genios que encajan todas las piezas en cuestión de segundos. Y es verdad, Katharine Graham presenta cierto debate interno cuando en los papeles del Pentágono surge el nombre de su amigo McNamara, e incluso tiene una discusión con Ben Bradley sobre la relación que tuvo con los Kennedy. Pero ¿cuánto puede ser eso? ¿5 minutos de 8 horas? En resumen, los personajes que ocupan todas estas obras son eso, personas moralmente puras y que toman decisiones que les hacen guardar un sitio a la derecha del padre. En Todos los hombres del presidente y en Buenas noches y buena suerte se ven figuras totalmente distintas a las anteriores. Los periodistas son personas. Tienen sus dudas, sus miedos, sus ambiciones. No son puramente manipuladores o moralmente intachables, por no decir que no siempre tienen una banda sonora detrás que te dan ganas de infiltrarte hasta en la peor de las mafias con tal de conseguir la verdad. Edward Murrow, Ben Woodward y Cal Bernstein son los que soportan los focos en estas historias. Los tres ya fueron protagonistas en su momento porque, oh sorpresa, estas películas también están basadas en hechos reales. En el caso de Edward Murrow se cuenta cómo la CBS luchó contra las injusticias de la caza de brujas del senador McCarthy. Incluso él mismo fue acusado de ser comunista. En semejante escenario lo que se muestra es cómo hay que rehacer algunas informaciones cuando apenas quedan 5 minutos para empezar la retransmisión, cómo el propio presentador acaba el informativo tan nervioso que necesita un cigarrillo en el instante que se apagan las luces, e incluso algunas veces necesita uno durante el mismo. Y también se muestran algunas charlas con los jefes de la cadena, pero no de manera que parezca que ese hombre con traje no tiene ni idea de lo que está hablando, sino que expresa la complejidad de las cosas. Todos los hombres del presidente ha sido reconocida por la crítica como una de las obras magnas de este género. El caso Watergate es uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos y una de las informaciones más celebradas e ilustres de la historia del periodismo. Aquí vuelven a mostrarse ciertas reflexiones sobre cómo funciona el periodismo. Durante la película podemos ver aparecer decenas de personas cuyos nombres no llegamos a conocer realmente y que podemos llegar a olvidar. También se ve cómo Ben Bradley con un boli rojo en la mano corrige un artículo que ha costado hacer varios días en apenas 2 minutos, mientras Woodward y Bernstein se quedan con la mirada atónita, por no hablar de la aparición de la famosa garganta profunda, en un aparcamiento, de noche y con el único misticismo que le proporciona la sombra. No hay más. Ambas películas quitan toda la lírica y los edulcorantes sobre cómo funciona el periodismo, pero hay una que hace esto incluso mejor. Lo que he visto en Spotlight no lo he visto en ninguna otra película. Y quizá no sea tanto el qué, sino el cómo. Esta película narra la historia de cómo un equipo de investigación del Boston Globe llamado Spotlight destapa los casos de abusos sexuales en la iglesia, pero a diferencia de las películas heroicas, por ejemplo, deja de darse golpes en el pecho para llamar la atención de los periodistas. Aquí enseña los kilómetros que se hacen andando, llamando a cada puerta, cerrando bibliotecas y manteniendo la frialdad cuando están hablando con alguno de los afectados por estos casos. Una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un periodista. Pero no todos son flores para este equipo de investigación. En Spotlight también se plantea el papel de la culpa que han tenido. Todo esto llega porque la ciudad de Boston ha estado culturalmente muy ligada en torno a la iglesia, indistintamente de las ramas del cristianismo. Una frase que se pronuncia en la película es que para abusar de un niño hace falta una persona, pero para ocultarlo hace falta todo un pueblo. Es más, el propio periódico recibió informaciones de que esto estaba pasando, pero Robbie, el jefe de Spotlight, decidió ignorarlas, y tarda años en darse cuenta de lo que está ocurriendo. Precisamente porque muchas veces hace falta tener altura de miras para poder examinarse a uno mismo y reconocer las filias y las fobias, los aciertos y los errores que ha cometido cada uno. Y es el nuevo director del periódico el que encabeza la decisión de llevar a cabo esta investigación. La película es una mezcla del ensalzamiento de los valores tradicionales del periodismo, de una crítica a los profesionales del gremio, acompañadas de una narrativa que ayuda a comprender la gravedad de lo que sucedía. Antes he hablado del director, un libro escrito por David Jiménez, periodista que estuvo al frente de la dirección de El Mundo durante poco más de un año. En su obra habla sobre cómo se cumple todo lo que uno sospecha acerca de las miserias del periodismo, las presiones por los grupos económicos, las amenazas por parte de los políticos y el ansia de poder de los compañeros por arrebatarte el puesto de jefe. Todo esto es algo que se refleja en todas y cada una de las películas de las que os he hablado. Algunas casi han cumplido 80 años desde que se estrenaron, pero siguen siendo vigentes precisamente porque las cosas no han cambiado nada. Sin embargo, David Jiménez también dice que el periodismo puede tardar mucho tiempo en hacer efecto, pero que al final demuestra quiénes fueron los culpables y deja a todo el mundo donde se merece. Sean ficticias o basadas en hechos reales, en todas y cada una de las historias vemos un desenlace frío para los culpables y reconfortante para los periodistas. Y lo que voy a decir quizás suene cursi o infantil, pero al final de todo, los malos acaban fracasando, aunque siempre se ha necesitado una labor casi esclava por parte de los periodistas para poder conseguirlo. Lo que saco en claro después de esta liturgia es que el periodismo siempre estará ahí,
a pesar de todo y de todos. Knock, knock, knock.